decidí hacer la caminata por los Pirineos solo. Había algo en la idea de perderme en las montañas que me llamaba, como si ese vasto paisaje pudiera arreglar las grietas que se habían formado en mi vida. El trabajo me tenía agotado, mis relaciones se estaban desmoronando, y cada día me sentía más atrapado en la monotonía. Una semana solo, con mi mochila y mis pensamientos, sonaba perfecto. No era mi primera caminata larga. Había recorrido senderos en varias partes del mundo, pero algo sobre los Pirineos siempre me había atraído. Esa mezcla de belleza y desolación, con picos que se perdían en las nubes y senderos que parecían cortados de la roca misma. El plan era simple: seguir un sendero poco transitado que me llevaría de un refugio a otro, sin necesidad de acampar al aire libre. Pero, como dicen, el mejor de los planes puede torcerse con facilidad. El primer día fue ideal. El sol brillaba, el aire era fresco, y me crucé con algunos caminantes que se dirigían en dirección contraria. Todos parecían felices, con sus mochilas pesadas pero sonrisas sinceras. Nos saludábamos con un gesto rápido y seguíamos adelante. La ruta era clara, bien señalizada, y con vistas que te quitaban el aliento. Pero el segundo día, las cosas empezaron a cambiar. Había decidido tomar un desvío, un pequeño atajo que, según el mapa, reduciría el tiempo en 1 hora o 2. Era temprano, y el clima seguía siendo perfecto, así que no vi el problema, pero el atajo pronto se convirtió en una senda casi invisible, apenas un rastro de tierra entre los árboles. La vegetación era espesa, y las ramas de los pinos formaban un techo oscuro bloqueando el sol. Me sentía incómodo, pero mi instinto competitivo me empujó a seguir adelante. Pasaron horas. El camino, si se le podía llamar así, se hacía cada vez más difícil de seguir, hasta que desapareció por completo. Decidí que lo mejor sería retroceder, pero fue entonces cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Al principio pensé que era un animal, un jabalí, tal vez, o algún ciervo. Me detuve, tratando de escuchar con más claridad, pero no había nada. Solo el susurro del viento entre los árboles. Continué, pero al poco rato el sonido volvió, esta vez más claro. Pasos, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera siguiéndome. «¿Hola?», grité, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en los árboles. Pero los pasos se detuvieron. Por un momento, el silencio fue absoluto, cargado de una tensión extraña, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Decidí que ya era suficiente. Tenía que volver al sendero principal. Giré y comencé a caminar de regreso, a buen ritmo. Pero el bosque no quería dejarme ayer. Cada vez que creía haber reconocido un árbol o una formación rocosa, todo se veía diferente, como si el paisaje estuviera cambiando a mi alrededor. Y los pasos seguían allí, detrás de mí, siempre a la misma distancia. Aceleré el paso. Mi corazón empezaba a latir con fuerza. La mochila, que antes no había sentido pesada, ahora se clavaba en mis hombros como un peso muerto. Mi respiración era rápida y superficial, y el miedo comenzaba a reptar por mi columna. Pero no me detuve. No quería mirar hacia atrás. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que si lo hacía, no encontraría lo que esperaba. De pronto salí del espeso bosque a una especie de claro, pero no era el que recordaba. Al otro lado había una pequeña cabaña, hecha de troncos y piedras, con el tejado inclinado y chimeneas humeantes. No podía haber estado allí antes. Lo habría visto, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba. La puerta entreabierta, el humo saliendo por la chimenea, como si alguien estuviera dentro. Mis pies se movieron solos hacia la cabaña, a pesar de que mi mente gritaba que no lo hiciera. Cuando llegué a la puerta, un olor acre y dulzón me golpeó, como carne en descomposición mezclada con algo metálico. Empujé la puerta lentamente, y la bisagra chirrió con un sonido que hizo eco en mi cabeza. Dentro, la luz era tenue. La chimenea estaba encendida, pero la habitación estaba extrañamente vacía. Había una mesa de madera con lo que parecían viejas herramientas, oxidadas y cubiertas de polvo. Una foto enmarcada colgaba en la pared. Me acerqué y miré la imagen.
Eran mochileros, 3 hombres y una mujer, de pie en el mismo claro donde me encontraba. Sonreían con sus mochilas al hombro. Parecían felices, como cualquier grupo de excursionistas. Pero había algo extraño en sus ojos. No eran normales. Eran oscuros, sin brillo, como los de un pez muerto. El suelo crujió detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, y ahí estaban, parados en la puerta, los mismos 4 del retrato, con las mismas mochilas y las mismas sonrisas vacías. Sus ojos estaban fijos en mí, sus rostros tensos, como si estuvieran esperando algo. No esperé para averiguarlo. Salí corriendo de la cabaña, sin mirar atrás, con el sonido de sus pasos siguiéndome, ahora más cerca, como si se hubieran despertado de un largo letargo. He estado corriendo desde entonces, pero sé que me alcanzarán. El bosque los oculta, pero puedo sentirlos detrás de mí, siempre allí, siempre sonriendo. Y en mi pecho sé que no soy el primero que han seguido. Y sé, con certeza, que no seré el último. Siempre había querido hacer el Camino de Santiago. Era algo en lo que había estado pensando durante años, como una especie de peregrinación personal. No tanto por razones religiosas, sino por la necesidad de desconectar, de poner tierra de por medio entre yo y mi vida cotidiana. El estrés, el trabajo, las relaciones. Todo eso parecía desvanecerse con solo pensar en esos caminos de polvo y piedra, serpenteando entre pueblos pequeños y campos de trigo. Así que cuando finalmente encontré el momento, empaqué mi mochila y me lancé a la aventura. Los primeros días fueron lo que esperaba, agotadores pero reconfortantes. Dormía en albergues, conocía a otros peregrinos y sentía cómo el cansancio físico iba despejando mi mente, como si cada paso dejara atrás una preocupación. Pero entonces llegué a ese maldito pueblo. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Algo pequeño, con casas viejas y una iglesia que se alzaba en el centro como todas las demás. Solo que aquí el aire parecía más denso y la luz del sol no lograba atravesar las nubes. Era el 5.º día de caminata. Estaba solo en esa parte del camino, lo cual me había parecido raro al principio, pero no le di demasiada importancia. Había partes del camino menos transitadas. Cuando entré al pueblo, esperaba encontrar al menos una pequeña tienda para reponer víveres, pero no vi a nadie, ni un solo alma, solo casas cerradas, algunas con las ventanas tapiadas. La calle principal estaba vacía, salvo por un gato negro que cruzó delante de mí, sin prestarme atención. El cansancio me pesaba, así que decidí buscar algún lugar donde descansar. Al fondo de la calle vi un cartel de madera colgando torcido de una cadena oxidada. Posada de los Peregrinos. No era lo que había planeado, pero algo en mi interior me impulsó a entrar. Tal vez era la necesidad de sentirme bienvenido, de estar en un lugar seguro por unas horas. La puerta crujió cuando la empujé, y un olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, me golpeó. La recepción estaba vacía, con un mostrador de madera que parecía no haber sido tocado en años. Toqué el timbre, que resonó en el silencio de la posada, pero nadie apareció. Lo raro fue que, en lugar de preocuparme, sentí que debía esperar. Minutos después, una mujer salió de una puerta lateral. Era mayor, con la piel arrugada como pergamino y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. No habló mucho, solo señaló una escalera que subía al 2.º piso. Me entregó una llave vieja, de esas que chirrían al girarla, y me indicó que la habitación al final del pasillo era la mía. Subí. Los escalones gemían bajo mi peso, y el pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara de aceite en la pared. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el lugar no hubiera cambiado en siglos. Cuando abrí la puerta de mi habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. La cama estaba hecha, pero el polvo cubría cada superficie. Las cortinas estaban cerradas, y la luz que entraba era débil, casi inexistente. Me senté en la cama tratando de sacudirme la sensación de incomodidad que se aferraba a mí. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo. Huellas. No de zapatos, sino de pies descalzos, marcadas en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando por la habitación recientemente.
Me levanté de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. No quería quedarme allí, pero cuando me dirigí a la puerta, ésta no se abría. Giré la llave, forcejeé con el picaporte, pero nada. El sudor empezó a correr por mi frente. Intenté calmarme, diciéndome que era solo una cerradura vieja, que seguramente se había trabado. Fue en ese momento cuando escuché los pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros para erizarme la piel. Provenían del pasillo, acercándose lentamente. Con cada paso, el silencio se hacía más pesado, más opresivo. Miré por la rendija de la puerta y lo que vi me dejó helado. Una figura se deslizaba por el pasillo. No caminaba, no, flotaba, apenas tocando el suelo, como una sombra sin dueño. Su rostro, cuando lo vislumbré, era pálido, sin rasgos definidos, salvo por los ojos. Ojos negros, profundos, vacíos, que parecían devorar todo a su alrededor. El sonido de las huellas en el polvo dentro de mi habitación se hizo más fuerte, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. Y ahí, en el último segundo antes de que la puerta se abriera, entendí que no estaba solo. Nunca lo había estado. No era la primera vez que hacía senderismo, pero algo sobre esa excursión se sentía mal desde el principio. Julián, mi amigo de toda la vida, había sugerido una ruta por la sierra de Urbasa, un paraje menos transitado y supuestamente lleno de rincones únicos. Era el tipo de plan que sonaba perfecto para escapar de la rutina. Pero desde el momento en que pisamos el sendero, tuve la extraña sensación de que estábamos siendo observados. El primer día transcurrió sin problemas. Las vistas eran impresionantes, y aunque el clima era frío, era soportable. Nos quedamos en un refugio abandonado que Julián había encontrado en un foro de mochileros. Nada del otro mundo, solo una pequeña cabaña de madera junto a un arroyo, rodeada por pinos altos y una quietud casi antinatural. Esa noche, el viento rugía entre los árboles y las ramas crujían como huesos viejos. Mientras preparábamos nuestras mochilas a la mañana siguiente, me di cuenta de que algo estaba mal. La cuerda que había dejado en mi mochila para asegurar una lona había desaparecido. Pensé que simplemente lo había olvidado o que había caído al suelo durante la noche. Julián me miró, encogiéndose de hombros. «Tío, siempre pierdes cosas. Seguro que la dejaste en casa». Me reí, aunque algo en mí sabía que eso no era cierto. Había empacado cuidadosamente todo lo necesario. Decidí no preocuparme demasiado. Al fin y al cabo, solo era una cuerda. Continuamos nuestro camino adentrándonos en el bosque, donde el aire se hacía más espeso y los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si intentaran escuchar nuestros pasos. El segundo día fue diferente. El sol apenas se asomaba entre las nubes y el ambiente se volvía más pesado con cada paso. Julián, que normalmente era un tipo relajado, también parecía inquieto. Nos manteníamos en silencio la mayor parte del tiempo, solo escuchando el crujir de las hojas bajo nuestras botas y el canto de los cuervos que sobrevolaban el cielo gris. Fue cerca del atardecer cuando lo vi. Habíamos decidido hacer una pequeña parada para descansar y revisar el mapa. Mientras Julián estudiaba las marcas del sendero, mis ojos se fijaron en algo al borde del bosque, entre las sombras. Al principio pensé que era solo un árbol más, una sombra mal formada. Pero entonces lo vi moverse. Una figura, alta, delgada, demasiado delgada. ¿Lo ves?, pregunté en voz baja, tratando de no sonar alarmado. Julián levantó la vista, frunciendo el ceño. No dijo nada durante un momento. Luego se rió, aunque fue una risa forzada. «No veo nada, tío. Creo que estás cansado». No insistí. Pero esa noche, en nuestro improvisado campamento, sentí la misma sensación. Estábamos siendo observados. El viento empezó a soplar con más fuerza, y el frío se volvió casi insoportable. No pudimos encender una fogata. El encendedor que había guardado en mi bolsillo también había desaparecido. Ya no era solo una cuerda olvidada. Julián intentó bromear, pero su voz temblaba. El bosque, que durante el día parecía hermoso y salvaje, ahora se sentía como una trampa, cada sombra entre los árboles un ojo vigilante. Nos metimos en nuestros sacos de dormir,
y traté de no pensar en lo que había visto. Tal vez solo había sido una rama o un tronco mal formado, pero poco después de que me tumbara, escuché algo. Un susurro, apenas perceptible, mezclado con el rugido del viento. No eran palabras claras, más bien como un murmullo. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de las ramas y el susurro persistente. Fue entonces cuando vi a Julián de pie a unos metros de la tienda. Estaba quieto, mirando hacia el bosque, completamente inmóvil. «¿Qué haces?», le susurré, pero no respondió. Me acerqué, y al hacerlo, el miedo me invadió como un puño cerrándose sobre mi pecho. No era Julián, era la figura que había visto antes, alta, demasiado delgada. Y sus ojos, Dios, esos ojos vacíos y oscuros, brillaban como si contuvieran algo peor que la muerte. Di un paso atrás y tropecé, cayendo al suelo. La figura avanzó, su movimiento inhumano, como si flotara más que caminara. Me giré, gritando el nombre de Julián, pero no había respuesta. Solo el susurro, más fuerte ahora, invadiendo cada rincón de mi mente. Y entonces, de la oscuridad, surgieron más figuras. Corrí. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.